Bueno, continuando con la parte 3 de la clase, nos habíamos quedado en las unidades estructurales secundarias del esmalte. Estas estructuras se originan a partir de las unidades estructurales primarias del esmalte o prismas y pueden resultar de varios mecanismos. Uno de ellos es variaciones en el grado de mineralización. Dentro de este mecanismo podemos citar a las estrías de Retzius y penachos de Linderer. Pueden ser también el resultado de cambios bruscos en el recorrido de los prismas. Dentro de este grupo podemos citar a las bandas de Hunter-Schercher y el esmalte nudoso. Y otro de los mecanismos que puede originar estas estructuras secundarias del esmalte es la estrecha relación que existe entre el esmalte y la dentina subyacente, mecanismo que da origen a la conexión amelodentinaria y los usos adamantinos. Otro tipo de estructura secundaria de esmalte son las laminillas o microfisuras que resultan de la combinación de algunos de estos mecanismos señalados. Vamos a hablar entonces de las estructuras secundarias resultantes de diferencias en el nivel o en el grado de mineralización del esmalte. Dentro de este grupo tenemos entonces las estrías de Retzius y los penachos de Linderer. Bueno, las estrías de Retzius, llamadas también líneas incrementales del esmalte, pues se llaman así porque reflejan la aposición de las distintas capas de esmalte o de tejido adamantino durante el desarrollo de la corona. Desde el punto de vista morfológico, estas estructuras aparecen como bandas que, preparados por desgaste, van a observarse como estructuras alargadas, fusiformes, de color castaño parduzco cuando las miramos con microscopio óptico de luz transmitida, o las vamos a mirar como bandas de color claro si las observamos con un microscopio de luz reflejada o luz incidente. Se caracterizan por ser más numerosas en la región cervical de la corona. Siempre vamos a encontrar una estría más sobresaliente respecto de la otra, que coincide con el nacimiento y recibe el nombre de línea neonatal o línea de Orban. La disposición que adopten estas estrías en los distintos cortes va a depender de la zona anatómica y el recorrido de estas estrías también va a variar según el corte, según la incidencia del corte. Entonces, en cortes longitudinales, cuando el corte se realiza paralelo al eje largo del diente, los vamos a encontrar con un recorrido diferente según la zona anatómica. En las caras laterales de las coronas las vamos a observar a estas estrías de Retzius como bandas oblicuas que se extienden desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie externa, dibujando una ligera incurvatura hacia oclusal o incisal, adoptando un aspecto de anillos. Mientras que en las cúspides y bordes incisales, estas estrías las vamos a observar como bandas que van desde la conexión amelodentinal de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto, dibujando estructuras tipo casquete o curvaturas que se disponen por encima del cuerno dentinario. Y en los cortes transversales de tejido dental los vamos a observar como anillos concéntricos paralelos a la superficie externa e interna del esmalte. La importancia clínica de estas estructuras está relacionada con su origen, pues son estructuras que representan tejido adamantino hipomineralizado. Estas estrías, al ser tejido o esmalte que no alcanzó un nivel completo de mineralización, la importancia clínica que tienen está relacionada con ser un medio de una vía de difusión de una caries de esmalte. Trabajos o evidencias han establecido que estas estrías favorecerían la difusión de la caries de esmalte en sentido especialmente lateral. Bueno, en este corte por desgaste, que es una de las técnicas más utilizadas para observar estas estrías de Retzius, a nivel de la zona lateral de la corona, como les dije, estas estructuras se disponen como bandas, como líneas, con recorrido oblicuo desde la conexión amelodentinaria hasta la superficie externa, dibujando un trayecto ligeramente incurvado hacia oclusal, ¿no? Son como parábolas paralelas unas de otras. El espacio que dejan entre una banda y otra banda es de aproximadamente 20
a 80 micras, ¿no? Mientras que los prismas del esmalte son estructuras que recorren el espesor del esmalte también desde la conexión amelodentinal hacia la superficie externa, pero en sentido perpendicular al recorrido de estas estrías. Bueno, dijimos que en las cúspides y en los bordes incisales, como por ejemplo en este caso, igualmente un corte longitudinal, pero enfocado a nivel de los vértices cuspidios, estas estrías van a dibujar otro tipo de trayecto, extendiéndose desde la conexión amelodentinal de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto, dibujando una curvatura tipo casquete sobre el cuerno dentinal. Aquí lo podemos ver mejor a nivel del vértice cuspidio de un canino. ¿Qué estamos viendo? Estamos observando que las estrías de Retzius se disponen como bandas desde la conexión amelodentinaria de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto, dibujando estructuras tipo casquete sobre este cuerno dentinal, ¿no? Y en este preparado observado por microscopía de luz polarizada podemos ver el mismo recorrido descrito en un mayor detalle, ¿no? Estas estrías van de la conexión amelodentinal de un lado hacia la conexión amelodentinal del lado opuesto, formando estructuras tipo casquete sobre el cuerno dentinal. Y no olvidar que estas estrías de Retzius representan zonas de esmalte hipocalcificado, ¿no? Y eso tiene impacto clínico, pues constituirían vías de difusión para una lesión de caries de esmalte. Ahora bien, cuando estas estrías alcanzan la superficie, forman las famosas líneas de imbricación o líneas de imbricación de Pickerel, que se disponen en la superficie externa de las coronas a nivel vestibular como surcos horizontales, ¿no? Que se observan preponderantemente en los dientes jóvenes, en los dientes recién erupcionados. Entonces, cuando cada estría de Retzius alcanza la superficie, deja una impronta a nivel de la superficie externa vestibular de las coronas, llamadas líneas de imbricación. El espacio que delimitan estas líneas de imbricación recibe el nombre de periquimatíes, y esos periquimatíes también se desgastan con la atrición, con el desgaste fisiológico, se pierden progresivamente, por lo tanto son estructuras que las vamos a observar básicamente en dientes jóvenes. Bueno, aquí tenemos una imagen clínica, dos incisivos centrales, dos dientes jóvenes, donde es evidente estas líneas de imbricación, que son el resultado del contacto hacia la superficie externa de estas estrías de Retzius. Estas líneas las vamos a observar como surcos que se dirigen desde un extremo proximal hacia el extremo proximal del lado opuesto, dibujando una parábola o una ligera incurvación, y la distancia que existe entre una línea de imbricación y otra forma estas estructuras tipo rodetes llamadas periquimatíes, que van a sufrir desgaste progresivo a medida que el diente envejece. Entonces, las periquimatíes son rodetes convexos, transversales al eje mayor del diente, están delimitados por estas líneas de imbricación. Recuerden, tanto las líneas de imbricación y las periquimatíes son estructuras más frecuentes en dientes jóvenes. Los dientes más viejos tienden a tener un esmalte liso por el desgaste fisiológico. Bueno, básicamente no tienen una importancia clínica tan preponderante. Lo único que decir es que estos periquimatíes y estas líneas de imbricación se pierden progresivamente con el desgaste fisiológico, con la atrición, y esto les va a llevar a las coronas a exhibir superficies más lisas, ¿no? Y la relación, en todo caso, a nivel clínico, estaría dado por una menor frecuencia para formar biofilm dental. Al desgastarse estas estructuras, las superficies dentarias se vuelven más lisas, y esto reduce la frecuencia de formación de placa dental. Bueno, otra de las estructuras que dijimos que está relacionado con variaciones en el nivel de mineralización son los penachos adamantinos de Linderer. Estas estructuras emergen de la conexión amelodentinal como despliegues tipo arbustos o tipo raíces
son comparables también con las fallas geólicas y son comparables con las microfisuras del esmalte o laminillas. Están dispuestas en el tercio interno del esmalte, cerca de la conexión amelodentinal. De hecho emergen desde la conexión y se dirigen hasta aproximadamente el tercio medio. Pueden tener alturas variables, pudiendo llegar entre 10 a 15 micras y en algunos casos pueden llegar a tener longitudes más grandes, pero en general la longitud promedio es 10-15 micras. Se observan fácilmente por técnicas de desgaste con microscopio óptico y existen tres versiones en cuanto a su origen. Una versión es que serían estas estructuras artefactos, no serían estructuras reales, sino serían estructuras artificiales o artefactos, producto de la proyección en un plano de las distintas ondulaciones que tendrían las microfisuras del esmalte. Otra teoría que explica su origen es que serían el resultado del cambio brusco de grupos de prismas. Y otra teoría establece que representan simplemente zonas de tejido diamantino hipomineralizado, ¿no? Es decir, un esmalte que no se mineralizó completamente. Ahora, la importancia clínica de estas estructuras es discutible, pues no está del todo confirmado cuál es su origen. Hay quienes consideran que son estructuras artificiales, artefactos, y hay quienes consideran que son zonas de esmalte hipomineralizado o cambios bruscos en la dirección de los prismas. Está discutido su papel como vía de difusión del proceso de caries. Bueno, aquí podemos ver más penachos de Linderer. Generalmente para observar estas estructuras se utilizan técnicas de desgaste. Como ya les dije, emergen de la conexión amelodentinal, desglosándose como arbustos o raíces. Y generalmente su longitud no sobrepasa el tercio interno del esmalte, ¿no? Acá vemos una laminilla del esmalte o microfisura. Estas estructuras, estos penachos, se observan como estructuras similares a estas microfisuras o laminillas. Bueno, ahora vamos a hablar de las estructuras secundarias resultantes de cambios en la dirección de los prismas, y dentro de este grupo podemos citar las bandas de Hunter-Scherrer y el esmalte nudoso. Bueno, las bandas de Hunter-Scherrer es un defecto óptico, no son estructuras reales del esmalte, es un defecto óptico producto del corte de los prismas en diferentes sentidos, ya sea en sentido longitudinal o transversal. Y justamente las variaciones en el corte de los prismas, ya sea en sentido transversal o longitudinal, por el preparado del espécimen, va a originar estas bandas claras y oscuras denominadas parazonas y diazonas respectivamente. Las parazonas son bandas claras que son determinadas en este caso por la sección transversal de los prismas, y las diazonas son bandas oscuras dadas por la sección longitudinal del prisma. Las vamos a observar en las técnicas por desgaste, por microscopia óptica. Aquí las podemos ver, ¿no? Las vamos a encontrar como alternancia de bandas claras y oscuras, ¿no? Debido a los diferentes planos del corte de los prismas, ya sea en sentido transversal, bandas claras, en sentido longitudinal, bandas oscuras. No tienen importancia clínica, puesto que no son una estructura real, sino son simplemente un artefacto, un efecto óptico, producto de el distinto corte de los prismas según los diferentes sentidos. Sí son observables en mejor detalle con un microscopio de luz polarizada, o también las podemos visualizar mejor con microscopio de luz incidente, y las vamos a ver justamente como alternancia de bandas claras y oscuras a nivel del espesor del esmalte. Bueno, otra de las estructuras que surge por cambio en el recorrido de los prismas es el esmalte nudoso. Este se presenta como una zona singular y especial de esmalte prismático que está localizado fundamentalmente a nivel de las cúspides dentarias.
Este esmalte nudoso está formado por la compleja interrelación de los prismas y la función de este esmalte es aumentar la resistencia del esmalte. Este tipo de esmalte, este tipo de entrecruzamiento de los prismas que se produce a nivel de las cúspides dentarias, cumple la finalidad de favorecer el soporte o la carga masticatoria, ¿no? Entonces su función es muy importante porque aumentan la resistencia del esmalte dental. Bueno, entonces la compleja interrelación que existe de los planos circunferenciales de prismas a nivel de los bordes cuspidios, generando este entrecruzamiento, es lo que se conoce con el nombre de esmalte nudoso y que en los cortes por desgaste vamos a observarlo como agregados grotescos de color negro, de color oscuro, a la visualización por microscopio óptico. Ahora vamos a hablar de las estructuras secundarias resultantes de la relación esmalte y dentina. Dijimos que dentro de este grupo podemos citar la conexión amelodentinaria y los usos adamantinos. Entonces, la unión amelodentinaria es una zona de unión, de relación o interfase entre el esmalte y la dentina. La unión amelodentinaria se forma en la etapa inicial de la amelogénesis y representa la lámina basal que separa en un inicio a los ameloblastos de los odontoblastos antes de que estos secreten su matriz orgánica y este empiece su proceso de mineralización. Una de las proteínas que dijimos que interviene a nivel en la formación de la conexión amelodentinaria era la tuftelina. Y esta unión representa una estructura muy importante porque permite la conexión, la relación íntima entre estos dos tejidos, ¿no? La comunicación sobre todo, permitiría la transmisión de estímulos, por ejemplo. Su morfología ha sido descrita como una apariencia festoneada o escalada. Cuando se observa esta estructura al microscopio óptico en técnicas por desgaste, esta conexión amelodentinal da la apariencia de ser una estructura lisa o una estructura rectilínea, y no es así. Los estudios por microscopía electrónica de barrido han demostrado que esta unión amelodentinaria se presenta como una estructura crateriforme y las paredes de las múltiples cavidades o excavaciones que presenta esta unión amelodentinaria tendrían diferentes alturas según las distintas zonas anatómicas de la corona. Entonces es muy importante recordar que esta unión amelodentinaria no es una estructura lisa, es una estructura festoneada con múltiples cavidades o excavaciones que permiten la estrecha retención, adhesión del esmalte a la dentina subyacente. La dentina forma un complejo con la pulpa y es el esmalte el que tiene que agarrarse íntimamente a la dentina subyacente, y lo hace gracias a esta unión amelodentinaria que tiene una estructura muy particular, muy compleja, y esa estructura justamente se dispone de esta manera festoneada para garantizar la correcta retención, el anclaje del esmalte a la dentina subyacente. Entonces, estudios recientes indican que este aspecto de la unión amelodentinal, este aspecto festoneado, escalado, crateriforme, es así para brindar mayor superficie de retención y adhesión del esmalte a la dentina subyacente. Entonces, la unión amelodentinaria en promedio está descrito que tendría una longitud de 11,8 micras, y su estructura, como ven en este esquema, es festoneado, es crateriforme, se basa en una multiplicidad de cavidades con paredes de distinta altura que puede variar según la región anatómica. Está descrito que estas paredes tendrían mayor altura a nivel, por ejemplo, de las zonas donde se recibe mayor impacto masticatorio, como son los bordes cuspidios y bordes incisales. Entonces, esta unión amelodentinaria está adaptada a morfologiar la óptima retención y adhesión del esmalte a la dentina subyacente.
Esta es la imagen que se ha obtenido de la unión amelodentinaria por microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es lo que vemos? Vemos una estructura con aspecto crateriforme, con múltiples cavidades o excavaciones, y la altura, como les dije, de estas paredes, de las paredes que delimitan estas cavidades, en promedio es de 11,8 micras, pero puede llegar a niveles más altos en zonas que están expuestas a importante impacto masticatorio, como son las cúspides dentarias y los bordes incisales. Entonces el esmalte viene y se encaja perfectamente en estas cavidades. Entonces, el diseño de esta estructura nos habla de la íntima relación que existe entre el esmalte y la dentina, ¿no? Que no solo se da durante la pieza ya formada, sino que esta relación se inicia desde la odontogénesis. Entonces, como les mencioné, las alturas de estas prolongaciones que forman las cavidades de esta estructura tienden a ser mayores en zonas oclusales e incisales y menor en zonas cervicales. ¿Por qué estas paredes son de menor altura en las zonas cervicales? Bueno, justamente porque dijimos que las zonas cervicales reciben menor impacto masticatorio. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad de esta conexión amelodentinal? Bueno, esta estructura está diseñada de esta forma o exhibe esta morfología para permitir el soporte mecánico y la amortiguación y de esa manera evitar la fractura. Bueno, otra de las estructuras que también se relaciona con la conexión esmalte-dentina son los usos adamantinos. Estos usos aparecen como estructuras tipo clava o en aspecto de clavas irregulares que nacen en la unión amelodentinaria. Son estructuras tubulares de fondo hueco que contienen prolongaciones odontoblásticas o prolongaciones de la fibrilla de Tomes y fluido dentinario. Se extienden hasta la superficie aproximadamente en una longitud que va de 10 a 15 micras y en algunos casos pueden llegar a las 40 micras de longitud. Son formaciones tubulares, como les dije, su función es alojar prolongaciones de los odontoblastos y fluido dentinario. Como alojan fluido dentinario, su función está relacionada con la transmisión de estímulos. Entonces acá los podemos ver, parecerían prolongaciones de los túbulos dentinarios, pero en realidad no, son estructuras propias del esmalte que se forman debido a que parte de la prolongación odontoblástica o fibrilla de Tomes ingresa a la matriz adamantina antes de que ésta complete su mineralización, y es ahí donde la matriz orgánica del esmalte que rodea los extremos de estas prolongaciones odontoblásticas que lograron ingresar en el esmalte van a mineralizarse y van a formar estos usos adamantinos. Por lo tanto, los usos adamantinos no representan áreas de hipocalcificación, simplemente son estructuras relacionadas con la conexión amelodentinaria, ¿sí? Con la relación esmalte-dentina. Alojan prolongaciones odontoblásticas y desde luego alojan fluido dentinario, y por lo tanto su función está relacionada con la transmisión de estímulos. Otras microestructuras que podemos encontrar en el esmalte dental son las famosas laminillas o microfisuras del esmalte, que aparecen en los cortes por desgaste y sobre todo en los cortes longitudinales las vamos a encontrar como formaciones fusiformes o como resquebrajaduras que se extienden desde la superficie externa hasta generalmente el tercio medio. En algunos casos llegan hasta el tercio medio del esmalte, pero en otros casos estas laminillas pueden extenderse desde la superficie externa y llegar hasta la conexión amelodentinal, y en otros casos pueden extenderse desde la superficie externa y traspasar la conexión amelodentinal. Dependiendo del tipo de recorrido, por tanto, que dibujen o describan estas estructuras, se han designado tres clases de laminillas. Las clase A
es el tipo que está mostrándose en esta imagen. Son laminillas que llegan hasta el tercio medio del esmalte. Las tipo B son laminillas que se extienden desde la superficie externa hasta la conexión amelodentinal, y las laminillas tipo C son aquellas que van desde la conexión amelodentinal y llegan hasta la dentina porque logran atravesar esta conexión amelodentinal. Son comparables también con fallas geólicas, tienen finas dimensiones. En algunos casos, como les dije, pueden llegar a penetrar la dentina subyacente. Y según el origen se clasifican en dos grupos, primarias y secundarias. Estas laminillas primarias se llaman así porque se originan antes del proceso de erupción del elemento dental, son producto de la amelogénesis y tienen dos mecanismos de formación, las laminillas primarias. Un mecanismo puede obedecer a la incompleta mineralización de la matriz orgánica del esmalte, es decir, que representan estas laminillas cuando son primarias, cuando se originan antes del proceso de erupción del elemento dental, pueden ser el resultado de áreas de hipomineralización en el esmalte o en el tejido adamantino, y también pueden ser el resultado de la invasión de células del órgano del esmalte hacia el tejido adamantino. Entonces recuerden que la mineralización se produce en la matriz orgánica del esmalte, no se mineralizan células. Entonces cuando hay células o grupos aislados de células que del órgano del esmalte, que es la estructura embriológica que da origen al esmalte dental, cuando grupos celulares de este órgano invaden el esmalte en formación, pueden dar origen a estas estructuras con aspecto de resquebrajaduras llamadas microfisuras o cracks. Las secundarias son aquellas que se forman luego del proceso de erupción y son generalmente el resultado de la separación de los extremos de los prismas, y esos espacios que se forman por la ruptura de prismas vendrían a ser ocupados por restos orgánicos provenientes de la saliva. Generalmente las laminillas tipo C está descrito en la literatura que serían tipos de laminillas secundarias que se originan luego de la erupción dental, mientras que las laminillas tipo A y B tendrían un origen primario, es decir, previo al proceso de erupción. Entonces, ya les expliqué los tipos de laminillas según el recorrido que estos dibujan y según su origen podemos clasificarlas en tres tipos. Las tipo A son preeruptivas, son primarias porque se forman durante la amelogénesis y corresponden a segmentos de prismas poco mineralizados. Están circunscritas al esmalte porque no sobrepasan el tercio medio, serían este tipo. Esta es una laminilla tipo A, se circunscriben al espesor del esmalte y no sobrepasan el tercio medio del mismo, o sea, su recorrido es truncado, no llegan, no se extienden hasta la conexión amelodentinal. Las laminillas tipo B también son un tipo de laminillas preeruptivas o primarias, son más profundas que las laminillas de clase A porque estas se extienden desde la superficie externa hasta la conexión amelodentinal y estarían ocupadas por células degeneradas, células que provienen del órgano del esmalte y que por ser justamente células que invaden esta matriz adamantina en formación no se mineralizan, ¿sí? Y luego se degeneran. Y las tipo C, laminillas posteruptivas, es decir, se forman, como ya les expliqué, después de que el elemento dental erupcione en cavidad bucal, y estas laminillas tipo C se caracterizan porque sí pueden atravesar la conexión amelodentinal y llegar a la dentina. Estarían ocupadas por restos orgánicos provenientes de la saliva. Bueno, ¿cuál es la importancia clínica de estas laminillas? La importancia clínica radica en que hay estudios que han demostrado que estas estructuras podrían favorecer la producción de picos de progresión en las lesiones de caries incipiente o de caries de esmalte. Aquí, por ejemplo, en este estudio, donde se analizaron en 27 dientes permanentes de varios grupos dentarios, premolares, molares
y caninos, lesiones de caries incipiente, de caries de esmalte, que fueron analizadas microscópicamente para establecer su relación en cuanto a forma, progresión con las distintas estructuras histológicas del esmalte dental. Y aquí, por ejemplo, en este corte longitudinal a nivel de la región lateral de corona, donde observamos, visto, en este caso este corte fue visto con una lupa estereoscópica, vemos una lesión de caries, una lesión de mancha blanca, de caries incipiente, que adopta una forma triangular, que es la típica forma de avance de la lesión de caries en el esmalte, y vemos que exhibe distintos picos de progresión, y estos picos de progresión están relacionados con estas laminillas o resquebrajaduras o microfisuras del esmalte, ¿no? Aquí vemos una tipo B, aquí vemos otra también tipo B, aquí vemos otra, y como pueden observar, están en íntima relación con los picos de progresión de esta lesión de caries incipiente. El mismo corte, pero observado en este caso con microscopio de luz polarizada, ¿qué nos muestra? Nos muestra la lesión de aspecto triangular de caries de esmalte, de caries incipiente, es una caries confinada únicamente al esmalte, pero lo interesante de esta lesión es que muestra varios picos de progresión. Vemos 1, vemos 2, vemos 3, 4 y 5 picos de progresión. Y además observamos claramente la relación existente entre estas laminillas o microfisuras del esmalte de clase B, porque se extienden desde la superficie externa hasta la conexión amelodentinal, con estos picos de progresión. Entonces, este trabajo concluyó que estas laminillas, también conocidas con el nombre de lamelas o microfisuras del esmalte, contribuyen a la producción, al desarrollo de estos picos de progresión de las lesiones de caries de esmalte o de caries incipiente. Bueno, y para terminar, haciendo un enfoque en la histofisiología del esmalte dental, bueno, ya dijimos, ya explicamos en un inicio la importancia de conocer en detalle las características físicas, químicas y estructurales del esmalte. Este conocimiento nos va a permitir entender el comportamiento biológico de este tejido para poder respetar estas estructuras internas y externas durante la realización de tratamientos restauradores destinado a garantizar la retención y la adhesión del material restaurador, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actividad biológica fundamental del esmalte? Dijimos que la función más importante del esmalte es ser la de soporte o estructura para recibir, distribuir y disipar las fuerzas masticatorias que recibe y estar lo suficientemente adaptado desde el punto de vista físico, químico y estructural en las áreas coronarias de mayor impacto masticatorio que, como ya les expliqué, se corresponde con los bordes cuspidios y con los bordes incisales, ¿no? Esas zonas de la corona son los sitios que mayor carga o mayor intensidad de fuerzas van a recibir. Por lo tanto, el esmalte tiene que estar adaptado desde el punto de vista físico-químico y estructural para poder cumplir esa función. ¿Y cuál es esa adaptación? Bueno, el ser más grueso, por ejemplo, dijimos que el espesor del esmalte era más importante a nivel de los vértices cuspidios y bordes incisales, y que desde ahí iba adelgazándose progresivamente hasta ser más delgado en la zona cervical. Al ser más grueso ese esmalte en esos niveles, tiene mayor contenido prismático. Al tener mayor contenido prismático va a tener mayor nivel de mineralización. Dijimos que existía una relación directa entre el nivel de mineralización y la dureza del esmalte. El esmalte, al ser un tejido con un alto nivel de contenido mineral en forma de cristal de hidroxiapatita, lo coloca como el tejido más duro del organismo, pero también, al ser el tejido más duro del organismo, es ampliamente susceptible a la acción de los ácidos. Y además, dijimos que el esmalte dental tiene una desventaja en cuanto a la elasticidad. Esta propiedad física es baja en el esmalte, ya que
es dependiente del poco componente hídrico que tiene el esmalte, que no supera el 3 o 5% en el mejor de los casos, y las trazas residuales de materia orgánica. Por lo tanto, es susceptible a la fractura y a la microfractura de no contar con un soporte dentinario subyacente apropiado, ¿no? Entonces, este conocimiento es importante para aplicarlo en la elaboración, por ejemplo, de una cavidad que va a recibir un material restaurador, ¿no? Cuando elaboramos una cavidad eh, para obturación, tenemos que evaluar que no queden áreas de esmalte sin soporte dentinario, porque el esmalte no tiene la elasticidad adecuada para soportar las fuerzas oclusales compresivas, entonces va a terminar fracturándose si no tiene un soporte dentinario adecuado. Entonces, el conocimiento de este comportamiento biológico es muy importante para realizar una correcta reparación de los tejidos perdidos y para prevenir la caries dental. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la química o de la bioquímica del esmalte nos permite aplicar el primer paso de prevención en el proceso de caries dental, que se basa en la fluoración, en el aporte de fluoruros mediante pastas, mediante barnices o mediante geles, con el fundamento de que el ion flúor, al ser un anión, es capaz de reemplazar el anión hidroxilo de las celdillas unitarias que formaba la unidad básica de asociación iónica de los cristales de hidroxiapatita. Dijimos que el ion flúor es capaz de reemplazar este ion hidroxilo cada 40 moléculas y de esa manera convertir la matriz de hidroxiapatita en una matriz de fluorhidroxiapatita, la cual es más resistente a la acción de los ácidos. Y dijimos también que esta capacidad del ion flúor de ingresar en la matriz adamantina es gracias a este sistema de poros submicroscópicos que ha sido demostrado en el esmalte dental por métodos de radioisótopos y que permitiría el ingreso de este ion flúor y su alta concentración, sobre todo en las capas superficiales del esmalte. Dijimos que este ion flúor es capaz de penetrar un espesor de aproximadamente 30-50 micras de esmalte, por lo tanto su máxima concentración se presenta en las capas superficiales, mientras que la concentración de este ion flúor en las capas profundas del esmalte disminuye aproximadamente unas 20 veces. Entonces, es muy importante recordar que el esmalte está adaptado a nivel de los vértices cuspidios y a nivel de los bordes incisales desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista estructural, con el entrecruzamiento de los prismas para generar más resistencia a este esmalte, a este tejido, y poder soportar las fuerzas de impacto masticatorio. Y también está adaptado este esmalte en estas zonas de mayor impacto con una menor presencia de esmalte aprismático. Recuerden, el esmalte aprismático es un esmalte amorfo que está completamente mineralizado, pero que ese componente mineral no se organizó formando prismas. Por lo tanto, queda como un esmalte amorfo, granular, que no es lo suficientemente resistente a las fuerzas masticatorias. Entonces, ese esmalte aprismático lo vamos a encontrar en zonas de la corona que no reciben o no se exponen a fuerzas de alto impacto, como es por ejemplo, el área cervical. Bueno, entonces las propiedades biológicas del esmalte están relacionadas con su propiedad, su capacidad de recibir las fuerzas del acto masticatorio. Es un tejido que por su baja elasticidad es tendiente a la macro y a la microfractura si no cuenta con un soporte dentinario apropiado. Bueno, recientes estudios basados en microscopia de fuerza atómica y nanoindentación han puesto de manifiesto que en el esmalte existiría un cierto nivel de anisotropía que llegaría a un 30%, entendiéndose como anisotropía la variabilidad en la capacidad compresiva de este tejido en función de la dirección de la carga, es decir, compresibilidad variable en función de la dirección de la carga.
Este nivel de anisotropía, mayor o menor, condicionaría la protección de la dentina coronaria de los efectos de las cargas oclusales. Para Pirex, si el esmalte es isotrópico en toda su extensión, la dentina estaría más protegida de las fuerzas oclusales compresivas. ¿Por qué? Porque al ser isotrópico es igualmente compresible independientemente de la dirección de la carga. Y en este caso, las fuerzas oclusales compresivas se transmitirían desde el esmalte directamente hacia la dentina radicular y de estas a la pulpa, y pasaría toda la fuerza a ser absorbida por el periodonto. Pero en cambio, en un esmalte con un determinado nivel de anisotropía, la dentina coronaria fundamentalmente no estaría del todo protegida de estas fuerzas oclusales compresivas. Esta anisotropía del esmalte está relacionada con la variabilidad en la orientación de los cristales de hidroxiapatita en el seno del prisma, lo cual origina variaciones en el nivel de mineralización, y esta propiedad del esmalte de ser en cierta medida anisotrópico no sería tan favorable para la dentina coronaria, la cual se vería de alguna manera afectada por las fuerzas oclusales compresivas, las cuales se transmitirían directamente desde el esmalte a la dentina coronaria, y esto generaría una activación del fluido dentinario, eh, transmitiéndose los estímulos hacia las terminaciones nerviosas de los cuernos pulpares, generando respuestas dolorosas. Bueno, en cuanto al envejecimiento del esmalte, este se traduce o eh, se puede explicar a nivel morfológico y a nivel de su composición química. El esmalte, cuando envejece, desde el punto de vista morfológico, se representa por un desgaste progresivo en las zonas más expuestas a la acción masticatoria. Como dijimos, estas estructuras que se ven afectadas por la atrición, por el desgaste, son las periquimatías y las líneas de imbricación de Pickerel, que al desgaste progresivo van a generar superficies más lisas, lo cual desde algún punto de vista es favorable porque disminuye la frecuencia de formación del biofilm o placa dental. A nivel de la composición química, un esmalte envejecido se caracteriza por tener menor porcentaje de agua, por lo tanto es menos elástico todavía, y por lo tanto los dientes de sujetos o de pacientes adultos mayores, pacientes seniles, esas coronas van a ser más vulnerables a la fractura, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido de agua se reduce progresivamente con la edad, y eso resta la poca elasticidad que le queda al esmalte. Y después, un esmalte envejecido se caracteriza por presentar una importante acumulación de iones de nitrógeno y de fluoruro en la superficie del esmalte, por lo cual está descrito en la literatura que el proceso de remineralización sería más frecuente en coronas o en dientes envejecidos. Y estas dos situaciones pues aportarían una menor incidencia de caries en edades avanzadas. Bueno, como resumen final, decir que el esmalte es una estructura, como lo dijimos en un inicio, es una estructura celular, avascular y sin inervación, que se exhibe como un tejido con propiedades únicas en el organismo humano, y explicamos por qué es un tejido con propiedades únicas. Primero, por su origen embriológico bastante particular, se origina a partir del órgano del esmalte. Este órgano del esmalte representa una proliferación localizada de epitelio bucal. El esmalte tiene un origen, por tanto, ectodérmico, y los ameloblastos, que son las células que producen este esmalte, tanto la matriz orgánica como el componente mineral y la alineación de los cristales y la formación del prisma, todo esto está a cargo del ameloblasto. Es una célula importantísima en la formación del esmalte, es prácticamente la célula protagónica en la formación de este tejido. Estas células no quedan incluidas en esta sustancia. Como dijimos, el esmalte, una vez que el diente hace erupción, los ameloblastos se pierden en ese proceso eruptivo por un proceso de muerte celular programada llamada apoptosis. Entonces, el ser una sustancia que no posee o que carece de células y de prolongaciones celulares, no le permite poder regenerarse al sufrir un daño, ¿no? Entonces el esmalte dental es un tejido duro
que, a diferencia de otros tejidos también duros del organismo, carece de células, carece de prolongaciones celulares, por lo tanto es incapaz de regenerarse ante una anoxa o ante un daño, pero tiene a favor la propiedad de hacer remineralización, ¿no? Estudios con radioisótopos demostraron que el esmalte dental se comporta como una membrana semipermeable en la cual existe un sistema submicroscópico de poros que permiten el pasaje de iones y de moléculas desde la superficie, es decir, desde el medio salival, hacia el interior de la estructura adamantina movilizadas por el agua, favoreciendo de esta manera la remineralización. Microscópicamente dijimos que este tejido se compone primariamente de prismas, los cuales se disponen en hileras o planos circunferenciales con respecto al eje mayor del diente, con la única finalidad de darle resistencia y soportar las fuerzas masticatorias, es decir, la orientación de los prismas en el espesor del esmalte y en relación con la dentina subyacente no es al azar, no es aleatoria, se da con un único objetivo, que es permitirle a ese esmalte soportar las fuerzas masticatorias. Desde el punto de vista estructural, dijimos que el esmalte puede ser prismático o aprismático en función de su estructura, de sus características estructurales y de su topografía. Es aprismático fundamentalmente en la periferia de la corona y en la zona cervical del diente, y a nivel de la conexión mamelodentinal vamos a encontrar esmalte aprismático o libre de prismas. Recuerden que es un tejido adamantino que se mineralizó, o sea, es una matriz orgánica que se mineralizó completamente, pero que no formó prismas, y por lo tanto es un esmalte amorfo, en otras palabras, pero al no tener prismas no es tan apto para recibir fuerzas masticatorias de alto impacto. Y recuerden la importancia clínica que tiene el esmalte aprismático, que lo vamos a encontrar especialmente a nivel de la zona cervical, en la periferia del 100% de dientes adyacentes, de dientes temporarios, perdón, y 70% de dientes permanentes. Tiene que ser considerado cuando vamos a realizar preparaciones cavitarias, ¿sí? Que van a recibir un material restaurador del tipo de las resinas, donde se requiere generar estas micro retenciones con el grabado ácido. Cuando vamos a realizar una cavidad que va a recibir un material de restauración en zonas de esmalte aprismático, se debe tomar una decisión: o se aumenta el tiempo de grabado ácido o simplemente se retira esta capa superficial de esmalte aprismático, que recuerden podía tener un espesor variable que podía ir de 30 a 100 micras. Entonces es importante reconocer las áreas de la corona donde tenemos esmalte prismático y donde vamos a tener esmalte aprismático, para saber aplicar correctamente los protocolos de operatoria dental. Diferentes estudios han evidenciado que las estructuras histológicas secundarias del esmalte funcionan como vías de difusión para las lesiones de caries de esmalte y otorgan mayor protagonismo a las estrías de Retzius y vaina de los prismas como medios de difusión de la lesión de caries. Las estrías de Retzius favorecerían la diseminación de las bacterias y sus productos de la lesión de caries en sentido lateral, mientras que la vaina de los prismas favorecería la difusión del proceso de caries en sentido axial. Y las laminillas del esmalte o lamelas o microfisuras también han demostrado ejercer un papel importante en la difusión del proceso de caries de esmalte, favoreciendo la producción de los picos de progresión. Bueno, estas son las referencias bibliográficas por si les interesa profundizar un poco más sobre este tema. Eso es todo, gracias.